amigos, aquí nuevamente para mostrarles cómo es que está organizada la información dentro de un eSeries. Organizada y distribuida la información dentro de un eSeries. Esto de acá es una vista a grosso modo de lo que significa el eSeries. O sea, no pretendo ser exactamente describir todos los procesos que están dentro del eSeries, solamente los más importantes. Así que adentrémonos en este mundo y veamos lo siguiente. La unidad máxima de información que tenemos dentro de las series es la librería o biblioteca. O sea, todo está organizado en librerías. También tenemos dentro de cada librería tenemos objetos. Esos objetos pueden ser de diferente tipo. En este caso, por ejemplo, vemos que dentro de una librería podemos tener archivos de datos, archivos de fuentes, podemos tener, por ejemplo, el manejador de base de datos de B2, podemos tener los subsistemas que van a organizar la información, van a procesar la información, estos subsistemas. Entonces, por ejemplo, veamos el objeto de archivo de datos. Un archivo de datos a su vez está distribuido en dos tipos. Por ejemplo, tenemos los físicos, archivos físicos, los physical files, y los archivos lógicos, los logical files. Un archivo físico es un archivo en donde se almacena toda la información que tenemos, ¿no? Por ejemplo, un archivo de personas, tenemos ahí toda la información de personas, su nombre, su dirección, su documento de identidad, todo eso. Ahora, un archivo lógico es cómo está organizada, cómo está codificada esa información, o sea, cuál es el orden, cuál es la clave, cuál es la key de ese archivo físico, que puede ser un orden diferente para cada uno de ellos. Por ejemplo, uno puede ser ordenado por nombre, otro puede ser ordenado por fecha de nacimiento, otro puede ser ordenado por dirección y así sucesivamente. Eso es lo que significa un archivo de datos. Un objeto archivo de datos. Ahora, un objeto archivo de fuentes significa que es la parte ya de programación en sí de lo que significa los lenguajes de programación dentro de eSeries. Tenemos que dentro de un archivo de fuentes está distribuida la información de acuerdo a los siguientes archivos. O sea, esto de acá es por estándar. Uno puede adoptar el estándar que más le convenga. Por ejemplo, todos los RPG están distribuidos dentro del QRPG Source o QRPG LE Source, ¿no? Todos los CLPs están distribuidos dentro del QCL Source. Las pantallas, los printers, los archivos físicos, los fuentes de los archivos físicos, los fuentes de los archivos lógicos están distribuidos en la QDS Source. Y dentro, como dije, están todos los lenguajes, ¿no? O sea, podemos, en este caso los principales tenemos el RPG, el SQL, el COBOL. Ahora, a nivel de objetos también tenemos un manejador de base de datos. No sé realmente si es a este nivel, pero para poder describirlo lo he nombrado aquí. El DB2. El DB2 es un manejador de base de datos que maneja el lenguaje SQL, que es un manejador de base de datos relacional, que permite como dice su nombre, relación entre los archivos. Tanto, por ejemplo, un archivo de personas está relacionado con un archivo de ocupaciones, por ejemplo. Eso podría darse, ¿no? Y toda esa información está almacenada aquí, puede ser accesada en cualquier momento. Luego tenemos lo que son los subsistemas que procesan la información que tenemos. Esa información, por ejemplo, está distribuida en los siguientes subsistemas. Estos son los más importantes, no son todos, son N subsistemas, pero acá simplemente he puesto los más representativos. El QInter, por ejemplo, el subsistema QInter almacena todas las pantallas del subsistema. O sea, cada usuario maneja su propia pantalla, ¿no es cierto? Y cada pantalla está registrada en este QInter. Ahora, tenemos que los usuarios manejan trabajos. Esos trabajos pueden ser enviados a una cola QBatch. Se almacena aquí todos los trabajos que son enviados por el usuario
y se van a procesar en forma de batch, haciendo una cola. Ahora, los trabajos también pueden ejecutarse en forma interactiva. Eso haciendo un programa y ejecutando un call dentro de la sentencia de la línea de comandos para poder hacer que el trabajo se ejecute en forma interactiva. Luego tenemos el subsistema donde están las interfaces, o sea, el eSeries se comunica bastante con aplicaciones web, ¿no? Por ejemplo, con Visual Studio, con Java, con Libs, con C, ¿no? Con todas esas aplicaciones visuales que tenemos, se comunica y lo hace a través de este subsistema. Tenemos también el subsistema de comunicaciones, donde está la línea de comunicación, la línea de datos, todo eso está aquí dentro del QCMN. Y tenemos el QSpool. En el QSpool tenemos todos los spools generados por los usuarios. Por ejemplo, cuando digitamos un comando work spool file, toda esa información está almacenada aquí en este subsistema. Ahora, una de las cosas bien importantes dentro de lo que es eSeries es que es un sistema altamente confiable, digamos un 99% de confiabilidad. He visto sí empresas o instalaciones en las cuales sí se ha caído el eSeries, por eso es que no digo que la confiabilidad es al 100%, al 99% digamos que casi nunca se cae, trabaja 24/7 los 365 días del año y no ofrece ninguna dificultad, ¿no? Inclusive hay máquinas y series que están olvidadas desde años y la empresa, por ejemplo, no sabe dónde está. Y recién cuando empieza a fallar es cuando se dan cuenta de que quieren buscar la máquina y como es de hace tiempo que la compraron, entonces no la pueden encontrar. Eso es como anécdota nada más. También tenemos dentro del eSeries un esquema de autorizaciones bien potente, ¿no? Cada objeto que tenemos acá tiene su propietario, el usuario quien creó ese objeto, y ese usuario tiene un nivel de autorizaciones. Mejor dicho, ese objeto tiene un nivel de autorizaciones que puede ser público o privado, o puede ser de lectura, puede ser de escritura, o puede tener todos los atributos. Cada objeto tiene su propia autorización, nivel de autorización. Eso es bien importante para poder distribuir esa autorización por usuario, ¿no es cierto? No todos los usuarios tienen acceso a todo. Algunos son por ejemplo, aplicaciones de contabilidad, algunos son aplicaciones de producción, industriales. Entonces se va separando esa autorización y eso hace útil ese esquema. Bueno, hasta aquí, amigos, creo que ya hemos cubierto lo que es la mayor descripción de lo que significa el eSeries con todo este esquema de aquí. Creo que les va a ser útil. Además, el IBM, la empresa IBM, que es propietaria de eSeries, tiene otra plataforma que es el mainframe. O sea, el eSeries está catalogado como un computador mediano, pero el ZOS 390 está catalogado como un computador de grandes capacidades para empresas sumamente complicadas y con mucho nivel transaccional. Esas empresas, por ejemplo, son los bancos grandes, ¿no? Un banco grande debería tener un computador de estos para poder procesar los millones de transacciones que se dan día tras día. Pero eso es tema de otro video, el cual este video solamente va a cubrir lo que es el eSeries. Gracias, amigos, por ver el video y como siempre, a triunfar. Adelante, amigos.